Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Saldaña Genera. Estoy haciendo este video porque me llama mucho la atención muchos aspectos de la consulta popular que se va a dar en nuestro país el próximo 1 de agosto. Todo el entramado político que se está haciendo para poder evitar el juicio político y en muchos de los casos el juicio moral de la sociedad mexicana sobre los expresidentes de México. Empezando por Carlos Salinas de Gortari, pasando por era Salinas, Ernesto Zedillo Ponce de León, luego llegó el nefasto Vicente Fox Quesada y luego Calderón y el más corrupto de todos, que incluso su mismo equipo decía, es que sí robaban, pero estos roban para toda la vida, ¿verdad? Y el corrupto de Enrique Peña Nieto. Es cierto, se escuchan muchos rumores de que pues, si es una cuestión legal, pues al final de cuentas la aplicación de la ley no se puede consultar, simplemente se debe de aplicar. Caso contrario a lo que dice el presidente de la República, porque él mismo lo ha declarado, que él no puede perder el tiempo tratando de indagar, tratando de llevar a juicio a los expresidentes. Es algo que él ya dejó en claro, pero que sin embargo existe una fuerte presión social por enjuiciar a los expresidentes. ¿Por qué? Porque hoy nos damos cuenta de que existe presupuesto para poder hacer un aeropuerto, para hacer un corredor industrial interoceánico, es decir, va a ser un corredor industrial de primer mundo, en donde ya no se necesita cruzar el canal de Panamá, sino que se va a cruzar del Golfo de México al Océano Pacífico. El tren rápido México-Toluca, las presas que se están haciendo, el Tren Maya, entre otros importantes proyectos que se están haciendo y que se están realizando sin crear deuda pública. Entonces dices, tú, pongo a pensar, ¿qué estaban haciendo todos los demás presidentes que no se podía hacer nada? Que porque no había dinero. Nos están demostrando actualmente es que existía un nivel de corrupción insospechado. No teníamos idea, sí teníamos idea de que, es más, incluso hoy dicen, ¿no? Es que sí, pues sí roban. Incluso había un presidente municipal en el estado de Sinaloa que decía, pues es que yo sí robé, pero robé tantito, no como estos perros que se llevaban al extranjero, vivían en castillos, comparado con ese tipo de robo, pues obviamente pues dijo, no, pues yo sí robé, pero robé poquito. Bueno, así era la vida política del país, vivíamos engañados, vivíamos en un mundo en donde los presidentes tenían cartera abierta, robaban lo que querían y nosotros simple y sencillamente agachábamos la cabeza y no podíamos decir nada. Bueno, pues se va a hacer una consulta. Yo creo que la intención ya no es tanto de crear un juicio moral, porque muchos de los delitos que se les van a imputar ya prescribieron, no les vamos a poder hacer nada. El que sí se lo va a cargar el payaso, si es que logra la consulta tener éxito, es a Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Porque es el más cercano y su nivel de corrupción fue, o sea, impensable, inimaginable, o sea, miles de millones de pesos. Y bueno, pues la presión social sigue para el presidente de la República, porque no lo elegimos para que se hiciera de la vista gorda. Lo elegimos para que cambiara las cosas y estos cambios de justicia social se tienen que dar con la presión de todos, porque en realidad fue un abuso.
para los chavos jóvenes que de alguna forma me están viendo, ahorita tienen beneficios que jamás en la vida mi generación pensó en tener o disfrutar. ¿Por qué? Porque todos se lo robaban. El caso es que se va a hacer esta consulta, por un lado moral y por otro lado judicial, porque se necesita saber la verdad. Se necesita saber la verdad. Si nosotros sabemos la verdad, podemos entender, no podemos a lo mejor juzgarlos y meterlos a la cárcel, pero sabiendo la verdad podemos evitar los mismos errores. México fue un país muy noble que creía en sus gobernantes, y sin embargo nuestros gobernantes fueron siempre unas lacras. El problema de la consulta popular es que el Instituto Nacional Electoral está teniendo una participación muy ambigua, muy pobre. No hay convocatoria nacional, hay muy pocos anuncios. De hecho, desde que se negó en las pasadas elecciones de que ahí mismo pudiéndose hacer la consulta para que el ciudadano no se canse de ir a votar constantemente, ahí mismo se pudo haber hecho la consulta. Ahora se limita la consulta en pocas casillas, se limita la consulta en difusión. De hecho, metió una controversia constitucional el instituto para evitar la consulta, ¿no? Cosa que la Suprema Corte de Justicia le corrigió la plana y lo obliga a realizar la consulta. Pues está complicado, el asunto está complicado porque tenemos todo en contra, ¿no? La nueva reglamentación establece que el 40% del padrón electoral tiene que ir a votar para que esa consulta tenga validez legal. Entonces, si estamos hablando más o menos de que hay un padrón electoral de 95 millones de mexicanos, tenemos que salir a votar 38 millones en una consulta que no ha sido publicitada adecuadamente, en una consulta que el mismo presidente nacional del Instituto Nacional Electoral dice que está mal planteada la pregunta, que crea confusión, que no hay difusión, y un largo etcétera que ha venido negándose para que a los ciudadanos se nos facilite ir a votar. Se ve complicado, pero de todos modos hay que promocionarla, porque el juicio moral no va a ser suficiente. Puede haber juicio legal para algunos presidentes, pero para otros va a ser muy complicado porque ya pasaron muchos años. Y bueno, las condiciones están dadas. La reforma constitucional que promovió el presidente de la República para que los expresidentes fueran juzgados ya se avaló en el Senado. Todo va bien. El chiste es completar los cerca de 38, poco más de 38 millones de mexicanos que tienen que salir a votar para que esta consulta tenga efectos legales. Aunque mucha gente dice, es que de todos modos no se puede negociar la ley, ¿verdad? Si tú tienes las pruebas necesarias, pues hay que aplicarlas. Pero el chiste es este proceso de investigación y que esta investigación nos lleve a la aplicación de la ley de verdad, que sea una verdadera aplicación. Y bueno, estos expresidentes merecen, con todo rigor de la ley, que sean juzgados, metidos a la cárcel. Estaba analizando los porqués, ¿no? Entonces vamos a empezar. Yo propongo el análisis primero de invitarte a salir a votar, de que ubiques por internet en la página del INE donde va a estar ubicada tu casilla, porque no, hasta eso, ya no va a ser la misma casilla en que tú vas a votar. Como se unieron 10 o entre 6 y 10 casillas en en un solo sector, pues entonces ya no te va a tocar en la misma casilla en la que siempre vas, te va a tocar a lo mejor incluso en otra colonia. Entonces hay que ir a buscar dónde puedes ir a votar. Eso por un lado, invitarte a votar. Y por otro lado, de aquí a 8 días tenemos para analizar estas situaciones. Y me voy a ir analizando por día
por qué cada presidente tiene que ser juzgado. Por decirlo, Carlos Salinas de Gortari, en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, éramos, bueno, un poco más de 90 millones de mexicanos. Ahorita somos casi 130, más de 130 millones, es decir, 40 millones de mexicanos no habían nacido. Y muchos de ellos no conocen el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pues una época que ser de oposición era casi una sentencia de muerte. En esta época, la verdad, hubo conflictos de intereses económicos muy complicados de explicar, pero a grosso modo te voy a mencionar algunos para que no dure tanto este video. Bueno, cuando fueron las elecciones de 1988, en el PRI hubo una ruptura en donde el ingeniero Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, se renunció al partido y junto con Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador y muchos otros políticos destacados de esa época renunciaron al PRI porque no encontraron las condiciones adecuadas de democracia y se enfrentaron al sistema político en las elecciones de 1988, en donde Carlos Salinas de Gortari era el candidato oficial. Obviamente, con la caída del sistema y la compra de votos, acarreos y todo lo que significa el descaro total de una economía empobrecida, pues el ofrecerte un billetito para que votes, el que el sistema de sindicatos estaba controlado por el Estado, te obligaban de alguna forma a ser parte del movimiento priista, desde la CTM, los maestros con el CENTE, los del Seguro Social, los mineros, o sea, todos los telefonistas, todos los sindicatos estaban aliados al PRI. Era imposible que si eras afiliado a un sindicato no te obligaran a votar por el PRI. Y más todas las corruptelas que había en los gobernadores. El caso es que se fraguó un fraude electoral impensable. El país estaba dispuesto incluso a llegar a las armas, pero el ingeniero Cárdenas, como un ciudadano responsable, prefirió la paz. Y así llegó Carlos Salinas de Gortari, con un fraude electoral impresionante, un descaro total. Y sin embargo era el PRI de esa época, ¿no? Estamos hablando del 88, o sea, casi 35 años atrás, casi 40 años. Entonces, todo esto fue enmarcado por la muerte de muchos perredistas. Bueno, se creó el Frente Nacional Democrático para hacer frente al candidato oficial, que fue Carlos Salinas de Gortari, y después surgió el PRD, donde aglutinaron a todas las corrientes de izquierda, cuando el PRD valía la pena y era un partido realmente opositor. Y ser opositor significaba pues jugarte la vida. En ese partido murieron, contabilizaron aproximadamente 300 militantes, pero de alto rango, ¿no? Entre dirigentes estatales, líderes sociales, dirigentes a nivel nacional, pues los iban matando, ¿no? Los iban matando. Ser de oposición realmente era jugarse la vida, y mucha gente murió. Cuando llegó López Obrador a la presidencia, realmente él lo mencionó, o sea, este es el trabajo de miles de mexicanos y muchos de ellos dieron su vida por un cambio verdadero. Pues sí, cuando lo dices, tiene razón, porque ser de oposición en esa época era la muerte. Bueno, entonces, en el sexenio de Salinas había una oposición disfrazada, ¿no? O sea, fue donde se realizaron algunas concertaciones, así se le llamaban a los acuerdos que tenía con los panistas, porque desde esa época los panistas resultaron ser unos paleros, ¿no? Al final de cuentas los compraba con presidencias municipales, con gobernaturas, y así fue ganando terreno el PAN. Pero al final de cuentas solaparon el gobierno en el poder.
¿Por qué? Porque solaparon, porque no hicieron nada, o sea, representaban una oposición muy blancuzca. Todo se lo ponían en charola de plata. El presidente Carlos Salinas de Gortari empezó a privatizar las industrias. Reformó el artículo 27 constitucional para que los ejidatarios empezaran a vender sus tierras a industriales y volvimos a caer en lo mismo, ¿no? Volvimos a caer en, en ser peones de la gente rica. Privatizó de 1.150 aproximadamente empresas del Estado, privatizó un 90%, más de 1.100 privatizaciones que se dio. No pudo privatizar Pemex, pero iba para allá. Privatizó la petroquímica secundaria, abrió algunos sectores de la energía eléctrica. O sea, todo eso generó mucho dinero. ¿Por qué? Porque vendió, generó dinero, pagó deuda, pero sin embargo robó mucho. Robó mucho porque había una partida secreta para el presidente de la República. Y esa partida secreta se comprobó, se ha documentado que el presidente gastaba 200 millones de dólares, unos 4,000 millones de pesos a cotización actual por mes. Y no tenía que reportarlo a nadie. 4,000 millones de pesos por mes en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, gracias a la partida secreta, y nunca se supo dónde paró ese dinero. Eso se debió gracias a las privatizaciones, había un crecimiento engañoso, porque ese dinero salió de la nada, compraron la industria privada, la banca, había dinero, había circulante. Es como en el periodo de Calderón, que presume mucho que hubo un crecimiento exponencial en su periodo, que crecíamos el 7%, sí, pero con deuda pública. Carlos Salinas de Gortari no creció con deuda pública, pero sí creció con la venta de las empresas del Estado. Entonces obtenía dinero y ese dinero pues fue pagando la deuda, pero nunca hubo programas sociales importantes. Hubo un programa social que se llamó Solidaridad, pero ese programa también hubo mucha fuga de capitales, había poco distribución de la riqueza porque todos se lo robaban. En realidad el cerebro que maniobraba la política económica en territorio nacional era el hermano Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Y en esos andamos cuando impulsa el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Todo iba bien, miel sobre hojuelas, se le prendía incienso a Carlos Salinas de Gortari, se olvidó cómo llegó al poder, cuánta gente mató, se olvidó todo eso y sin embargo en el más o menos 93, 94 pues era la figura pública más importante del país, todo el mundo lo amaba, incluso, déjame decirte, que yo creí en él porque me convencía, ¿no? O sea, porque al final de cuentas había dinero. Y nada, que se llegó la época de la elección, él escogió, porque antes el presidente de la República escogía a su sucesor, ganara o no ganara en elecciones limpias. Decía Javier Ernestrosa, un poeta mexicano, que se juntaban en el Palacio de los Azulejos 3, 4 personas, en el restaurante de la Ciudad de México, consultaban al presidente y decía, pues este va a ser el bueno, y era el bueno, ¿verdad? O sea, había una elección de 3, 4 y 5 personas y elegían al presidente, independientemente de las elecciones simuladas. Pues escogieron a Luis Donaldo Colosio. El 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio ya sabía, tenía una intuición política que en realidad lo llevaba a analizar un aspecto que yo creo que lo pensó, porque Salinas trataba de implantar un nuevo maximato, es decir, seguir gobernando con un prestanombre. Y yo creo que ese fue su error, escoger a alguien fiel, a alguien que le podía dar la continuidad al gobierno y sobre todo que fuera manipulable. Quería seguir gobernando.
Lo intentó, pero se le reveló Colosio. Colosio, en el 94, en el aniversario del PRI, el 6 de marzo, en el Monumento a la Revolución, leo textual, dijo: yo veo a un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirle. Dedicatoria al presidente Carlos Salinas de Gortari. Obviamente esto no le gustó. Había mucha inquietud entre los sectores productivos y políticos porque él ya les había dicho, ante una amenaza de Raúl Salinas de Gortari, él les dijo: tú a partir de diciembre te tienes que alinear. Y le responde Colosio: a partir de diciembre voy a ser el presidente de la República y tú vas a dejar de ser el hermano del presidente. O sea, yo creo que Colosio habló antes de lo que él iba a hacer con su presidencia. Y bueno, pues después de ese discurso no duró ni 15 días y lo mataron en Lomas Taurina el 23 de marzo de ese mismo año. Salinas, tratando de seguir esta idea de un nuevo maximato, pues impone a Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo, realmente manejable, con poca experiencia, buen economista, muy amigo, hermanado con el licenciado Luis Donaldo Colosio, pues le salió el tiro por la culata. Nunca se imaginó que Ernesto Zedillo le diera la espalda y metieran incluso a la cárcel al hermano Raúl Salinas de Gortari, porque este Zedillo, en esa época era imposible que el PRI perdiera. Entonces yo creo que si se dio a Fox fueron por dos cosas: por las presiones de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, en donde también se estipula la necesidad de una democracia imperativa en la nación, y la venganza. Dejó que ganara Fox, pero si él hubiera querido no hubiera ganado. Todavía estuviéramos con un país gobernado por priistas, con toda la corrupción que esto significa. Pues le salió el tiro por la culata y no se dejó. El caso es que Raúl Salinas de Gortari, que fue también un personaje que estuvo en la cárcel por peculado, por asesinato, porque también en esa época mataron al secretario nacional del PRI, Carlos Ruiz Massieu, creo. José Francisco Ruiz Massieu. Se me van los nombres, ha pasado mucho tiempo. El caso es que mataron a varios personajes de la política nacional. Ya no siquiera eran los opositores, ya eran a los mismos priistas que no se ponían de acuerdo. Pero en esa época sí se trataba, te jugabas la vida. El caso es que, a pesar de que había flujo de dinero en esa época, se robaron mucho dinero, hubo muchos asesinatos, llegó a la presidencia de la República con un fraude electoral, todo fácilmente comprobable, pero te digo, muchos de estos delitos ya prescribieron. El caso es que tenemos que tener un juicio moral como ciudadanos de saber: cuídate tú, candidato o candidata, porque ya no estamos tan pendejos y los vamos a cuidar, vamos a saber qué es lo que están haciendo con el poder. Esa es la intención. Si el juicio no alcanza después de 30, 35 años porque prescribió la ley, entonces hay que encontrar la forma de tener un juicio moral. Ya ni siquiera un juicio que los lleve a la cárcel. Si hay que llevarlos a la cárcel, a lo mejor por algo que realmente se les compruebe, más aparte lo que ya prescribió, pues sería genial. Después de tanta gente que mataron, después de tanto que robaron, incluso se llegó a decir que, por decirlo, gobernadores como Arturo Montiel, muy apegado a Carlos Salinas de Gortari, tenían castillos en Europa, o sea, era tal el descaro
Pero bueno, ya para salir, ya que fue electo Ernesto Zedillo Ponce de León, Carlos Salinas de Gortari en 1994, pues ya estaba haciendo los mecanismos adecuados para seguir ejerciendo el poder. Pues que se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, un movimiento armado en el sur del país. ¿Por qué sí, siendo un país México con tanto dinero? Porque ese dinero no lo generamos nosotros con productividad, sino con la venta de las industrias paraestatales. No había una distribución de la riqueza adecuada. Total que terminó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con la guerrilla en el sur del país, con una economía totalmente destrozada, con más de 55 millones de pobreza extrema. Pobreza extrema. Ahorita somos 35, 40 millones de pobres. Pero esas cantidades, 55 millones en una población de 90 millones de habitantes, 55 millones que no podía comer las 3 comidas normales que debe tener un ser humano al día, en pobreza extrema, es decir, que nada más podía comer una vez al día. 55 millones, una crisis sumergida, en un país sumergido en crisis, en una devaluación terrible. Mucha gente perdió su patrimonio. ¿Por qué? Porque prefirieron ese dinero que se generó con la venta de las empresas y de la banca nacional, prefirieron gastárselo, comprar castillos en Europa, solapar la corrupción de los gobernadores, seguir comprando bondades, seguir comprando conciencias de panistas en donde lucieron por su ausencia, y todo le aplaudían al presidente, todo le aplaudían, y los medios de comunicación alababan la gloriosa administración de Carlos Salinas de Gortari. En este mundo todo se sabe. Por eso, y en resumidas cuentas, nada más y decir lo más importante, tuvo muchas cosas buenas, sí, pero engañosas, que provocaron una crisis política, económica y de violencia, que aún ni siquiera la política de violencia y de miedo que provocó esta guerra en el nivel político se compara con la que provocó Carlos Salinas de Gortari, con la que provocó Calderón con el narco. Estas dos combinaciones hacen que en la actualidad no se pueda parar aún, después de 35 años, tanta matazón que hay en el país. ¿Por qué? Porque constantemente lo único que provocaron es las rencillas en donde se mata o se mete a la cárcel a un líder político o narcotraficante, y nacen 7, 8 que quieren el mismo poder y se empiezan a pelear por eso. Políticamente el PRI en este contexto nacional entre 1988 y 1994 era un partido político de gángsters, de políticos que querían el poder por el poder para robar, para enriquecerse, y así se quedaron acostumbrados. Con Ernesto Zedillo le salió el tiro por la culata. Yo creo que tomó en cuenta dos aspectos importantes Zedillo para poder permitir la democracia, porque si él, insisto, si él hubiera querido, no hubiera ganado Fox. Bueno, para no hacerlo tan largo y hacer un video de nada más de 30 minutos, pretendía que durara 15, pero no sé por qué siempre me alargo un poquito. Pero bueno, por eso te invito a votar el 1 de julio en la consulta popular, para ver qué se puede rescatar de estas atrocidades que cometió Carlos Salinas de Gortari y llevarlo ante la justicia. Si algunos dicen, es que ya prescribió, ya ha pasado mucho tiempo, pues el juicio moral, que se le compruebe realmente lo que él gastó, lo que derrochó, lo que solapó, a la gente que mató, y que condenó a más de 50 millones de mexicanos a la extrema pobreza. A la extrema pobreza. Bueno, voy a sacar un video por día. Este es Carlos Salinas de Gortari. Nos vemos en el siguiente video, en donde analizaremos a Ernesto Zedillo Ponce de León y por qué debe ser juzgado. Te agradezco el tiempo. Nos vemos. Bye.